Buenas tardes para todas las personas que estamos aquí escuchando este mensaje. Bueno, el tema que me corresponde es la segunda parte del tema del aborto, acerca del aborto, derecho o pecado. Y, o sea, como quedó inconcluso, teníamos que terminarlo, ¿verdad? Y es un tema de repaso este, que se dio, que lo dio el anciano Tabo. Entonces voy a hacer un recuento un resumen corto del primer tema. Vimos las dos corrientes de información. Sabemos que tenemos que tamizar la información. Feminismo radical, que es la igualdad. Y también pudimos ver que la izquierda tiene la comprensión correcta en el sentido más amplio acerca de lo que nosotros creemos, o sea, de nuestra posición como movimiento, pero a la vez nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, sino que nos situamos en el equilibrio de la balanza. Debemos situarnos en el equilibrio de la balanza. Vimos la perspectiva de la izquierda y de la derecha, o sea, el tema del aborto divide a la izquierda y a la derecha, ya que la izquierda piensa que el aborto es parte de los derechos de las mujeres, que cree que cada mujer debe decidir sobre su propio cuerpo y esto va a ayudar a lograr la igualdad de género. La derecha, como contraparte, ve el aborto como algo moralmente, o sea, moralmente como algo malo, como, como lo ve como un asesinato, como asesinar a un ser humano, eh, y considera, o sea, la derecha considera el aborto como un pecado y usa este tema del aborto para presentarse como poseedor de moral superior frente a los liberales y ha utilizado el aborto como un arma para silenciar a sus opositores. Así que eh, la autora que escribe el libro La mentira que ata, ella dice, bueno, pero antes quiero primero que tengamos en cuenta que el aborto, por ejemplo, en la Biblia no se encuentra mucha información sobre el aborto. Entonces, para nosotros tener la información correcta, o sea, para abordar el tema del aborto correctamente, se tuvo que abordar a través de la historia y sus datos, y también lo que la ciencia pudo aportar. Entonces, en el libro La mentira que ata, de Ilse Hall, ella dice que el movimiento antiaborto que surgió en Estados Unidos, o sea, este movimiento no surgió por convicciones morales, sino como parte de una estrategia política para mantener el poder, o sea, ciertos grupos, para mantener el poder de ciertos grupos, los cuales eran, por ejemplo, los hombres blancos cristianos, y estos grupos tenían que enfrentarse a los cambios sociales que se estaban presentando, como por ejemplo el feminismo y los derechos civiles. Entonces, en los años 60 y 70, líderes conservadores usaron el aborto como una bandera para movilizar votantes
y para crear una base política sólida. Eh, Ellos usaron una estrategia. Usaron como estrategia el miedo, la desinformación, discurso de valores y para conseguir apoyo y para también hacer leyes restrictivas. Las consecuencias de esto: se limitaron los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, aumentó la polarización política y se reforzaron estructuras de desigualdad de género y de raza. Entonces, la autora hace un llamado. Ella hace un llamado a defender los derechos reproductivos, a combatir la desinformación, a fortalecer la democracia para garantizar igualdad eh, y libertad. Entonces, ese es el resumen. Ahora vamos a entrar en el tema. Desde 1980, porque nosotros ya abordamos la historia desde que comenzó. Entonces, en 1980, aquí en este año, se consolidó la asociación entre Wilke. Les voy a recordar que Wilke es un médico antiabortista que se consideró como el padre de la desinformación del aborto y que rechazó la ciencia en cuanto al aborto. Entonces, en este año, Wilkie, este médico, se asoció con Jerry Falwell. O sea, hubo como una consolidación, una asociación, y en este año fue que la máquina de desinformación empieza a hacer su trabajo y a generar éxito tras éxito por los casos que fueron presentados a la Corte Suprema. Y uno de los casos más relevantes que fue presentado y que le trajo un éxito grande al movimiento antielección fue el caso de Harris versus McCree. La señora McCree, ella era beneficiaria de Medicare y ella eh, tuvo que demandar a la Corte Federal desafiando la inconstitucionalidad de la enmienda Jay. Todos vamos a recordar que la enmienda Jay fue una enmienda que fue creada para que los fondos del gobierno, el dinero del gobierno no se usara para, para los abortos, para realizar abortos. Y ya todos sabemos, ¿verdad?, que desde que se dio el derecho al aborto, empezó la derecha religiosa a atacar, ¿verdad? Entonces, con ella se unieron muchas organizaciones religiosas y de salud, buscando beneficio para las mujeres que se encontraban en una situación similar a la de ella. Pero la Corte Suprema, en una decisión de 5-4, dio la razón a la enmienda Jay. Así que la Corte decidió que el caso Roe versus Wade garantiza el aborto, pero no garantiza el acceso mediante fondos públicos. Entonces se hizo un argumento que si algo es un derecho, se debe garantizar su acceso para todos. Pero la Corte defendió que tener acceso no significa no tener derecho. Así que la Corte argumentó que apoyar la enmienda Jay no viola la primera enmienda
que prohíbe que el Estado favorezca a una religión. Entonces, sin embargo, muchos que apoyan esta enmienda hay tenían motivaciones religiosas. Así que se cuestiona si realmente está separada la iglesia y el Estado. Entonces yo quiero hacer una pregunta que me la, quien pueda responderla. Se pueden, o sea, se pueden tener beneficios de la, bueno, se tienen beneficios de la separación iglesia y Estado. ¿Cuáles serían los beneficios de la separación de iglesia y Estado A para una nación? la libre conciencia. La libre conciencia, muy bien. Sea, creo que también estaría, pues, claro, están incluidos, ¿no? Esos derechos reproductivos, porque ya no va a tener una influencia la iglesia, la religión. Entonces se podrían garantizar los derechos a las mujeres. Muy bien, está bien, sí. Y bueno, se garantizaría nuestros derechos, ¿verdad? Y no tendríamos que, o sea, muchas personas, por ejemplo, los más vulnerables, no tendrían que sufrir o ser oprimidos, ¿verdad? En cuanto a las consecuencias de unir iglesia y Estado. Creo, Martica, también ¿Alguien que es más algo quiere? que hemos estado hablando y es el tema de que los poderes estén divididos, que no estén en un solo lugar. Entonces, cuando no hay división de iglesia y Estado, pues que hablaríamos más bien de una teocracia, el poder estaría en un solo lugar, o una monarquía, ¿cierto? Entonces, eh, no favorece que se escuchen diferentes voces, sino que todo el poder caería sobre una sola institución. O sea, favorece que el poder No esté en manos de una sola, de un esté solo, en manos de de una una sola. sola institución. Ajá. Muy bien. Entonces, eh, 1982, 1991. Entonces, también tenemos la consolidación o la unión de Jerry Falwell y Paul Wery. Ellos se dieron cuenta que esta confirmación de la decisión del centro de su estrategia debía estar en el aborto. Así que los movimientos antielección se volvieron más activos y, o sea, se volvieron más activos para derrotar a Roe versus Wade. Así que promovieron modelos legislativos para los estados que tenían una visión conservadora. Pero hay un problema que era el tema de la constitución, porque el tema de cómo se interpreta la constitución y la manipulación que hay en esa interpretación. Hay una cita de Elena G. White que dice, volverá a emerger la tiranía en Estados Unidos de forma sutil. En la elección de Ronald Reagan, durante su campaña en los años del 66 al 80, Reagan durante su campaña, él usó discursos fuertemente racistas y antifeministas. Estos discursos los hizo él como parte de su estrategia, como para aprovechar la ira y el resentimiento de las clases trabajadoras masculina blanca
que ellos les hacían creer que las comunidades negras y pobres se beneficiaban injustamente del sistema. Se difundió la idea de que algunas personas no querían trabajar cuando en realidad el problema era algo estructural del mercado laboral. Y se usaron historias falsas para justificar la eliminación de programas sociales que beneficiaban, por ejemplo, a los niños más pobres. Y esto afectó a las comunidades más vulnerables, por ejemplo, como las comunidades negras. Entonces las mujeres blancas en esta época apoyaron al Partido Republicano para conservar sus cargos, traicionando de esta manera el feminismo. Y mujeres negras votaron por los demócratas, marcando una división racial del voto femenino. Esta estrategia política creó brechas raciales y sociales que aún persisten en el día de hoy. Nos pudimos dar cuenta que la derecha religiosa mantiene su influencia dentro del Partido Republicano. Tanto así que, por ejemplo, las personas que tienen una postura antielección es requisito para pertenecer al grupo a este grupo. Entonces también existe una especie como de competencia que insta a demostrar cuál es el más antielección del partido. Por ejemplo, en el caso de Tomi Lahren, ella perdió su apoyo y su trabajo, nada más que, o sea, ella apoyaba el aborto y con esto perdió mucho de su trabajo y ella era como una influencer. Y en cambio, Ben Shapiro, que la carrera de él creció al apoyar firmemente la postura antiaborto. Entonces él surgió y ganó mucha fama. Entonces este ejemplo muestra claramente que esta posición influye fuertemente para tener éxito dentro de este partido político. 1982, 1991, John Wilkie. Aquí la autora menciona que ella estuvo en una conferencia de hombres para hombres donde se regañaba a la audiencia por no conocer su historia. Y se mencionó el caso de Roe versus Wade por la decisión que tomó la Corte Suprema en el año 1973, donde la Corte Suprema legalizó el aborto. El movimiento antielección surgió solo por 3 razones morales. O sea, no surgió solo por razones morales, sino también por estrategia política, para mantener un orden social basado en la creencia de que Dios puso a los hombres cristianos en el poder, en la autoridad, en el dominio. O sea, basado en el dominionismo. Entonces, una corriente de cristianos conservadores que buscan influir y controlar el gobierno basado en principios bíblicos. Así que John Wilkie creó un instituto dedicado a promover temas contra el aborto. Y en 1992 tenemos el caso Planned Parenthood versus Casey en Estados Unidos. Este caso fue importante porque la Corte confirmó que el aborto seguía siendo un derecho constitucional, como se había establecido en Roe versus Wade en el 73.
pero permitió que los estados pusieran ciertas restricciones a, a, esta, a este derecho, como por ejemplo el consentimiento informado. Aunque la Corte protegió el derecho al aborto, permitió varias regulaciones. O sea, permitió que los estados pudieran tener regulaciones. Estas limitaciones fueron aprovechadas por los movimientos antiaborto para hacer más difícil el acceso al aborto. Así que Americanos Unidos por la Vida empezaron a impulsar leyes para restringir el aborto. Y la derecha religiosa de esta manera fue ganando poder político usando organizaciones antielección, propaganda de desinformación y centros de pensamiento como Fundación Heritage. Y especialmente durante el gobierno de Ronald Reagan, conquistaron el Partido Republicano hasta llegar a tener una influencia muy grande. Los arquitectos de la derecha religiosa, entre ellos Jerry Falwell, Paul Wery y John Charles Wilkie, el médico de la desinformación, ellos se dieron cuenta que necesitaban de estas organizaciones para tener una influencia más allá de sus filas. Así que ellos empezaron a tener alianzas con los movimientos antielección. ¿Sí me están escuchando? Sí, Martica. Sí. Ah, bueno. Entonces, ellos organizaron 3 estrategias para lograr sus objetivos. La primera fue tomar la Corte Suprema para ganar adherentes. La segunda, utilizar las leyes estatales para presentar leyes contra el aborto para socavar el precedente Roe versus Wade. Y la tercera, ganar suficiente poder nacional a través de la política y la desinformación. Así que en la primera estrategia ellos reconocen el poder que tienen los jueces, pero tienen un problema, que la Corte no es influenciada por la voluntad del pueblo, ni por la opinión pública. Así que en el año de 1992 juntaron un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Yale y comenzaron a construir un lenguaje cultural basado en la idea de originalismo constitucional. O sea, que esta es una forma de interpretar la Constitución, no como por ejemplo, no como los jueces quieren interpretarla o como se debe interpretar en los días en que vivimos, en los tiempos en que estamos viviendo, sino como la escribieron. O sea, ellos dicen que debe ser interpretada como la escribieron originalmente, como fue escrita originalmente, con el significado que tenía cuando fue creada y aprobada. Así que el originalismo sostiene que la Constitución no debe adaptarse a los tiempos modernos ni según la opinión de los jueces. Y si se quiere cambiar su significado, tienen que hacer reformas oficiales, no por la interpretación judicial. Así que debemos recordar que la Constitución fue escrita por hombres blancos y la mayoría eran cristianos. Así que interpretar la Constitución de acuerdo a la ideología que tienen ellos
podemos entrar entonces en implicaciones problemáticas, en especial para la igualdad de género y de raza. Así que la sociedad federalista se creó como una estrategia dominionista, nacionalista, que esta sociedad federalista se ha financiado con recursos de la derecha extrema en campos universitarios de Estados Unidos, donde se forman a través de unas perspectivas conservadoras. Y en 1996 hay un procedimiento que se introduce una nueva legislación que se llama dilatación y extracción. Este es un proceso, esto de dilatación y extracción es un proceso mediante el cual el feto se desmembra, el feto en el útero de la madre, en el útero, para poder extraerlo por parte y para no dañar la cerviz de la mujer y para que la mujer pueda preservar su fertilidad en el futuro. Bueno, este procedimiento es apenas un pequeño porcentaje y se presenta solo por anomalías fetales y solo se puede detectar cuando el embarazo está avanzado, cuando ya el embarazo está en los últimos meses. Así que el movimiento antielección aprovechó este procedimiento para hacer su propaganda de desinformación, diciendo que el procedimiento se hacía al 9º mes y que el feto estaba saludable. No tomaron en cuenta el sufrimiento de las mujeres, el sufrimiento que las mujeres tenían, bueno, antes de que el feto fuera viable. Y ellos cogieron estas imágenes, las imágenes así crudas y frías como se presentaban, y la presentaron ante la corte de una forma así, muy tosca, de tal manera que el Partido Demócrata no pudo enfrentar esta legislación de manera efectiva, porque hasta ellos mismos estaban sorprendidos con las imágenes y se puede decir que cayeron en la trampa. Así que se promulgaron leyes federales, tanto federales como estatales, prohibiendo el aborto de nacimiento parcial, aún con demócratas apoyando. La ley fue presentada al presidente Clinton en el 96 y él la vetó 2 veces. En 2 ocasiones la vetó. Pero en el 2003 el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado y fue firmada por el presidente George Bush para convertirse en una ley el 18 de abril en el 2007. Así que la Corte Suprema tomó la decisión de 5-4. La jueza Ruth Bader Ginsburg, ella dijo que esta decisión se apartó de la jurisprudencia establecida sobre el aborto y la falta de una excepción en salud pone en peligro la salud de las mujeres y coloca a los médicos en una posición insostenible. Así que el reemplazo de O'Connor por Alito fue identificado como la diferencia clave en esta decisión. Ustedes saben que una sola persona puede cambiar, puede dar la vuelta a cualquier decisión que se tome en la Corte Suprema. Y en el 2001 ya George Bush era presidente y con George Bush a la presidenta, la derecha radical vio la oportunidad para dar un golpe certero al aborto y obtener la victoria. Así que George Bush firma sin ningún problema el proyecto de ley de nacimiento parcial. Se dieron cuenta que la campaña de desinformación
bien realizadas podían obtener victoria, podían tener mucho éxito y mediante el engaño hacían que sus rivales políticos estuvieran en una posición de desventaja constante. Así que las organizaciones que habían establecido para influir en la política y empujar a los tribunales a una posición conservadora podían ganar en la agenda política, aún sin contar con el apoyo del público. Los demócratas, nos podemos dar cuenta que los demócratas buscan información en los datos y en la historia, en los hechos, mientras que los republicanos apelan a las emociones de las personas, a la desinformación, a las emociones de las personas, y esto está conectado con el estudio de la naturaleza humana, cerebro rápido, cerebro lento, y sabemos que el cerebro rápido tiende a ganar. Ahora les voy a hacer otra pregunta, espero que todos los que puedan, que tengan idea, ¿qué pasará en estos casos con la desinformación, con todo lo que hace con lo que han hecho estos grupos privilegiados que se han mantenido en el poder? ¿Qué pasa en estos casos con nuestro cerebro rápido? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro rápido? O sea, ¿quién me puede dar una idea, así, un ejemplo, o que me pueda decir ese, cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido? No sé si no sé dirigirme la pregunta, no sé si me han Como, entendido. Marta, como yo te estoy entendiendo, es que, bueno, ahí está esta función de lucha o huida en el ser humano, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esta postura lo que crea es miedo, son temores, ¿no? Entonces genera sensacionalismo, ¿sí? Activa estos sistemas de lucha o huida que están en cada persona. Y, Ujú. y también, o sea, pensaba de cómo esto sigue generándose discusión en las redes. Y es por eso, por lo que crea en las mentes de las personas y, y cómo las van llevando a todo este sensacionalismo, porque pues este sistema de lucha o vida se trata precisamente de percibir el peligro, ¿no? De Ujú. percibir el peligro y disparar estas alertas. No sé, en lo que te estoy entendiendo es así como lo veo, Claro, ¿no? muy bien. ¿Quién quiere hacer otro comentario? Lo dejamos ahí. Mm, Em, César ha puesto acá en... Ah, César, ¿ya ibas a hablar? mm, mm, mm. Adelante. No, Había puesto claro. que César puso acá que instrumentalizan las emociones, o sea, ahogan a las emociones de las personas, a ese temor del que hablaba Sandra, complementándola, para, para que se actúe bajo el miedo y no bajo la razón. Ah, bueno.
muy bien. Sí, o sea, nosotros como movimiento tenemos, bueno, nosotros ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Acerca de, bueno, de las dos corrientes de información, de cómo pueden manejar nuestras emociones, cómo pueden manipular nuestras emociones de tal manera que nos lleven a tomar decisiones erradas. Y cuando uno escucha a personas hablando así, como tan, como que se sienten amenazados, que se sienten así, uno hay veces no puede ni decir nada porque hay veces se toma mal lo que uno pueda decir. Martica, este, ahora que tú hablas de esas imágenes que se representaban, ¿no? Que presentaban en la extrema derecha para crear, para manipular las emociones, manejar, instrumentalizar, así como dijo César. Cuando yo estudiaba en la normal, en Manaure, me acuerdo tanto que cuando yo estaba haciendo como noveno, décimo, nos colocaron un video de cómo extraían el feto, así por partes. Y, y eso genera un impacto, o sea, consigue, ¿no? Tiene uno que tener, para el que no tiene esa, digamos, esa, bueno, porque hay una diferencia hoy, ¿no? Porque el tema de la igualdad de género, ha sido, digamos, activado, ha sido en esta generación, en estos tiempos han tenido más boom, por decirlo así. Y sí, eso generó un impacto. Y sabes que aún yo tengo una lucha, todavía a veces hay una lucha así frente frente a ese tema del aborto. De pronto genera uno así, algo así, una emoción así de rechazo, y luego entonces uno comienza a pensar que no, las cosas no son así, comienzo a recordar en lo que hemos aprendido en el movimiento. Pero sí, una cosa que es arraigada, que le meten así a uno, porque cuando yo estudié en la normal, o sea, la normal está siendo dirigida por las monjas, por las monjitas, y sabes que las monjitas son 100% conservadoras. Y entonces, eso es, bueno, porque me pasó y siempre uno lucha con eso. Marta, Dime, César. perdón, Adelante. en ese justo momento pues me estabas pillando, menos mal que Yesenia habló, este, sino que, mira, como para extender un poco de lo que yo estaba mencionando, ve. Esa palabra, específicamente instrumentalizar, la usé porque muchas veces, en muchas presentaciones en el inglés se utiliza el término weaponized. Y eso significa exactamente eso, instrumentalizar. ¿Y a dónde yo voy con eso? Y es de que cuando tú vuelves las emociones de las personas un arma, ¿ya? Básicamente lo único que tú estás haciendo es abrir el camino a la desinformación, y tú canalizas las emociones y las vuelves un capital político, ¿ya? Y esa es básicamente la función que hizo Mayoría Moral desde el 79. Mayoría Moral no simplemente se quería aliar con la Iglesia del Estado en todo este tema de las siete montañas y la teoría de las siete montañas. No solo eso, en verdad lo que quería Mayoría Moral era capitalizar el resentimiento, el odio
y el miedo y volverlo un capital político. Entonces, a eso yo me refería también, aparte de lo que dijo Yesenia, ¿no? Que es utilizar el miedo como un arma, es eso. Están, al final es capitalizando el resentimiento y volviéndolo una fuerza política, ¿ya? Y eso fue lo que trajo el séptimo reino. Ah, gracias César por explicar el término. Lo estaba entendiendo de otra manera. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, Marta. ¿Sí me están escuchando? Y Sí, se escucha. Marta. Lo que pasa es que entró una llamada y yo corté la llamada, pero lo que me sucedió fue que le bajó, el volumen se le bajó más al teléfono y ahora no los escucho a ustedes. Así sucede a veces. No escuché lo que César. Ay, no. Marta, tendrías que salir y volver y entrar para que se regule el audio. Ajá. Exactamente. Gracias. Gracias, César. Bueno, sí, entonces continuamos. En el 2010, aquí entra la asesora de, de, de Donald Trump. Entra una mujer asesora de Donald Trump, Kelly Young Conway. Ella es asesora principal del Partido Republicano. Entonces, ella va a hacer que la agenda antimujeres, eh, ella va a trabajar en esa agenda antimujeres. Y también trabajó en la firma Frank Luz. Esta empresa se dedicaba a explicar cómo usar el discurso para manipular las emociones e impulsar campañas políticas, estrategias, organizaciones para limitar o eliminar el aborto. O sea, todas estas estrategias para manipular emociones las usan para lograr diversos objetivos, en este caso para eliminar el aborto. Entonces, Kelly Young también diseñó un plan para ganar el apoyo de las mujeres, porque no había mucho apoyo de las mujeres al Partido Republicano. Así que ella ayudó a firmas cosméticas a comprender mejor a las mujeres en cuanto a los gustos y tendencias que las mujeres tenían, con el objetivo de ampliar su base de consumidores. Entonces ella encontró la forma suave, como los hombres, por ejemplo, estos políticos, podían dirigirse al público femenino para ganar su voto, y que los hombres no dijeran en voz alta sus conceptos sexistas y racistas. Eh, Ella empezó a ser contratada por organizaciones anti-elección
porque ella también compartía esta postura de antielección. Entonces la estrategia de Kelly Jean consistía en manipular datos estadísticos para mostrar posiciones impopulares como populares. O sea, ella mostraba al Partido Republicano como estando a favor de las mujeres. Y cuando se cuestionaba eso, entonces acusaban a los demócratas de ellos de estar obsesionados con el tema del aborto, donde los que estaban obsesionados con el tema del aborto eran ellos. O sea, ella hacía ver, o sea, los datos y las estadísticas los revertía. Entonces, los efectos de esta estrategia, de la estrategia de ella, también los usó para el proyecto de ley de Obamacare. Este proyecto de ley es el cuidado de la salud bajo precio. Fue promulgado por el presidente Barack Obama para personas de bajos recursos. Y el objetivo de este proyecto de ley era abarcar a todas, por ejemplo, personas de bajos recursos, los trabajadores, toda la población estadounidense. Pero el Partido Republicano o estos grupos no lo han permitido. Este programa ofrece beneficios, derechos, protecciones a millones de trabajadores con el objetivo de que hubiera salud pública en todo Estados Unidos. Y que ese servicio, o sea, con el objetivo de este programa era que este servicio fuera pagado con los impuestos que generaban el mismo país, las mismas personas. Pero esto no ha sido posible, como ya se les dijo, porque el Partido Republicano o los arquitectos de la derecha religiosa lo han impedido a toda costa. Ahora, la enmienda Stupak-Pitt fue una enmienda propuesta a la Ley del Cuidado de Salud Asequible para América. Su propósito era prohibir el uso de fondos federales para pagar abortos, excepto en caso de violación, incesto o peligro para la madre. Ya sabemos que ya tenemos la enmienda High y ahora está otra enmienda, ¿verdad? Pero el 21 de marzo del 2010 hicieron un acuerdo con Obama, que votarían por el proyecto de Obama, que es el Obamacare, si él firmaba una orden ejecutiva que prohibía la financiación federal del aborto. Así que estos acuerdos también hacen parte de la estrategia de Kelly Young. El proyecto de ley fracasa porque Obama dio la orden ejecutiva que prohibía el financiamiento federal para la cobertura del aborto. Así que aquí nos damos cuenta que tras vez los demócratas hacen concesiones y mientras que los republicanos cambian las reglas del juego. La orden de Obama de todas maneras no satisfizo a los republicanos y los republicanos siguen poniendo teorías de conspiración contra Obamacare, diciendo que van a poner paneles de la muerte donde se va a decidir quién va a vivir y quién no. Ahora en el 2014, un avance grande en el logro de la igualdad femenina fueron los métodos anticonceptivos. Estudios muestran que la anticoncepción y la evitación de embarazos no deseados aumenta la posibilidad de las mujeres de educación superior, de mayor participación en el mercado laboral, mayor adquisición, poder adquisitivo y disminución de la brecha salarial de género. Entonces nos damos cuenta cómo ha sido atacado
el precedente Roe versus Wade hasta ser eliminado y ahora están atacando los anticonceptivos. Así que Burwell Hobby Lobby del 2014, este derecho en Estados Unidos permite, esto fue también un proyecto de ley, que permite a las corporaciones con fines de lucro estar exentos de cualquier regulación a la que sus propietarios se oponen religiosamente. El Obamacare propuso una reforma para que se cubra el control de natalidad sin costo alguno para los empleados. Pero los dueños de Hobby Lobby querían negarle la cobertura a los empleados en este asunto usando la libertad religiosa como su argumento de defensa. Así que ellos argumentaban que los métodos anticonceptivos eran abortivos, que no evitaban la concepción, sino que eran abortivos. Así que no querían darle este derecho a sus trabajadores por su religión, por su percepción religiosa. Así que la corte falló a favor de Hobby Lobby y la jueza Ruth Bader, ella dijo que ella expuso los peligros de esta decisión. Ella dijo que los derechos de los empleados sean negados en base a la libertad religiosa de otros, que la libertad religiosa es poder practicar lo que tú crees, no es la libertad de imponer a los demás lo que tú crees. Así que la posición de los jueces conservadora, la posición de los jueces conservadores fue que los métodos anticonceptivos no eran agentes de aborto, pero si los creyentes lo veían de esa manera, se tiene que respetar su concepto. Así que recordemos que de los 5 jueces, 4 de los 5 jueces de este caso eran de la Sociedad Federalista. Y ya sabemos que la Sociedad Federalista es que una sola institución gobierne todo, ¿verdad? Como lo que dijo Yesenia ahorita, ¿verdad? Una institución gobierne todo y esto trae consecuencias, ¿verdad? Consecuencias problemáticas. Así que en el 2017 vemos ya las acciones de Trump en su mandato. En el 2016, Trump hace una promesa de solo nombrar jueces de la Sociedad Federalista. Así que él nombra al Neil Gorsuch. Este vacante en realidad debió haber sido nombrado por Obama, pero Mitch McConnell bloqueó esta posibilidad durante un año porque Trump durante su campaña había dicho que nombraría a alguien parecido a Anthony Scalia, un juez de la extrema derecha que colaboró con la fundación de la Sociedad Federalista durante los inicios, cuando la Sociedad Federalista estaba en sus inicios. Así que Neil Gorsuch es un experto en interpretar la Constitución en el originalismo. Él interpreta solo el lenguaje usado en la Constitución en el momento en que fue escrito, lo cual niega el cambio cultural y las implicaciones reales que esto realmente trae a las personas actualmente. En el 2018, Nifla versus Becerra, 26 de junio del 2018. Este fue un caso que llegó a la Corte Suprema que aborda la constitucionalidad de la ley FAD de California, que la ley exigía que los centros con licencia publicaran avisos visibles de otras opciones para el embarazo, incluido el aborto, que estaban disponibles en las clínicas patrocinadas por el Estado.
También ordenó que los centros sin licencia publicaran también su aviso en su condición de no licencia. O sea, los que no tenían licencia tenían que publicar eso, que no tenían licencia, y los que tenían también publicarlo. Pero los centros dirigidos por cristianos sin fines de lucro impugnaron el acto sobre la base de que violaba su libertad de expresión. Y una de las cosas que hicieron las organizaciones antielección fue poner falsos centros de ayuda a las mujeres en todo el país con la propaganda con la propaganda falsa de que las ayudarían en el procedimiento. Y cuando llegaban ya a los centros de salud que les iban a practicar el procedimiento, lo que hacían era asustarlas para que no se practicaran el procedimiento. Así que en California la Corte falló a favor de los centros de salud, o sea que los centros de salud podían mentirle a las mujeres en nombre del discurso libre. El juez Anthony Kennedy era quien estaba en medio para definir la decisión y apoyó en este caso al ala conservadora. 2 días después renunció a su puesto y Trump nombró al siguiente juez, que, que es Brett Kavanaugh, nombrado el 9 de julio del 2018. Cuando este juez fue nombrado, salieron mujeres y lo acusaron de intento de violación y de conducta sexual inapropiada, quien lógicamente él negó rotundamente estas acusaciones, alegando que era víctima de una conspiración de izquierda para difamar su nombre. Así que Brett pasó la prueba de fuego cuando se opuso firmemente al precedente Roe versus Wade, cuando él era abogado en la Casa Blanca en ese entonces. En la presidencia de George Bush presidió un solo caso sobre el aborto y se pudo evidenciar cómo lidiaría con el tema. En el 2017, una mujer adolescente cruza la frontera de Estados Unidos y se da cuenta que está embarazada y decide abortar. Y el juez Brett se muestra abiertamente en contra de esta decisión y acusa a los otros 2 jueces de estar creando una legislación para promover y permitir que mujeres inmigrantes ilegales entraran a Estados Unidos en embarazo para poder abortar. Así que esta decisión fue rápidamente revertida y la mujer pudo acceder al aborto. También hay otra legislación que se llama la legislación trampa. Es una ley que pasa para que el acceso al aborto sea mucho más difícil y generar obstáculos para los centros de salud, los centros de salud que hacen el procedimiento. Entonces, con el consentimiento informado, con muchos obstáculos para que las mujeres no accedan al procedimiento. Entonces entramos al hito de 2020. Sabemos que en este hito de 2020 sucedieron muchas cosas, ¿verdad? ¿Quién quiere recordar acerca del hito 2020 para que podamos terminar? O sea, de pronto no acerca del aborto, sino... Ese fue Ujú. ¿no? El año en el que, bueno, ahí la anciana Tess decía de que fue la bala que se escuchó en todo el mundo, que fue el asesinato de George Floyd, ¿no? Y Sí, sí. que, sí, no sé qué más quería, a ver. El asesinato de George Floyd, la bala que se escuchó en todo el mundo, Concord, aumento de conocimiento, cómo personas se pusieron de un lado, cómo otras personas se pusieron del otro, las vidas blancas también importan, salió ese movimiento, otro movimiento
las vidas negras importan, en fin, el Ujú. tema de la extrema izquierda con, se me olvidó el nombre de esta, no, una milicia de izquierda prácticamente, pero se me olvidó cuál era el nombre de esa milicia de izquierda. Eh, no, ya, se me olvidó, pero bueno, es eso, no sé qué otra cosa se puede Sí, decir. eso. Sí, ¿quién más puede opinar? Bueno, Ruth Bader fallece, ¿verdad? También en el 2020. Ruth Bader Ginsburg fallece en septiembre del 2020. Nos damos cuenta, ella fue una luchadora por la igualdad de género. Y cuando ella fallece, Trump nomina a Amy Coney Barrett como su reemplazo. Así que esta jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, se destacó por su trabajo en la lucha por la igualdad de género, lideró 6 de los principales casos de Estados Unidos, con los cuales ella ganó 5. En 1971, el tribunal dictaminó por primera vez que tratar a una mujer diferente que un hombre violaba la Constitución y era ilegal, conocido como el caso Reed versus Reed. Ahora 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema son conservadores y provienen de la sociedad federalista y están en oposición a Roe versus Wade. La sociedad federalista es una fuerza legal en el país, no solamente modela la mente de los jóvenes, sino que también inclinó la Corte Suprema a la derecha. Así que en el 2021, en marzo del 2021, Bill 6 en Arkansas. Arkansas, la mayoría de su población es conservadora. Este proyecto de ley pasó en Estados Unidos porque, o sea, la mayor población es conservadora y el proyecto propone que otorgar aborto es el equivalente a un crimen, es al asesinato de un ser humano, como lo dijimos al principio, que puede ser castigado con 10 años de prisión y con una multa de 10.000 dólares o ambas, y no permite excepciones. Ustedes saben que siempre se permiten las excepciones de si la vida de la madre está en peligro, si es por incesto o por violación o por malformaciones congénitas. Entonces no se permite excepciones. Casos como violación, incesto, anomalías fetales. Entonces todo esto lo que busca es acabar con el precedente, Roe versus Wade, que bueno, ya sabemos que prácticamente está eliminado. Quieren crear la ley de protección del niño no nacido para proteger toda la vida humana. El aborto es un tema esencialmente político, es un tema de igualdad de las mujeres en la sociedad. Y en el 2021 también sabemos que las mujeres afganas, ¿verdad? El régimen talibán tomó el poder y estas mujeres afganas han tenido que enfrentarse a, una, a un poder más opresivo que el anterior y se les ha limitado su acceso a estudiar, a estudio, al trabajo y a la salud. Y recuerdo que cuando hubo el sismo, cuando hubo el terremoto, se acuerdan que en las noticias, o sea, las mujeres no eran ayudadas porque los hombres no las podían tocar. Entonces, nos damos cuenta cómo derechos que han sido ganados por mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres afganas que ganaron sus derechos durante 20 años
corto tiempo perdieron todos sus derechos y así estamos viendo que lo que ha costado tanto, tantas vidas, tanto sufrimiento, opresión, lucha, en corto tiempo puede retroceder el tiempo y se puede perder todo lo que se ha ganado. Entonces, el llamado es, como dice la autora de La mentira que ata, a defender los derechos reproductivos, a combatir la desinformación, fortalecer la democracia para garantizar igualdad y libertad. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas Y gracias. termino. Entonces, vamos a orar. Oremos. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes, ten misericordia de nosotros y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Me Martica. tocó